cómo quedó la imagen de Milei a nivel nacional y a nivel internacional también, luego del escándalo cripto, Yo no sé ¿no? si le preocupa tanto a él, al mismísimo Sí, presidente, que sabemos que siempre ha metido las de andar, decían en casa, ¿no? sí. Momento que tiene, oportunidad que tiene, ahí justamente lo estamos viendo cuando daba su discurso en el foro de Davos. eh, Siempre que tiene la oportunidad de decir algo que sabe que va a pegar, que va a impactar fuerte, lo hace. Y lo último que fue, finalmente, una metida de pata, un engaño en el cual involuntariamente se vio envuelto, o no, qué sé yo. Lo cierto es que el CryptoGate, como se le dio en llamar, esto de la moneda virtual y todo aquello, impactó fuerte, pero me parece que más en la opinión pública que en él. No sé si él Pero no hay una imagen que se está atento mancha, a... no hay que se, o que no, digo, en el camino, digamos, puede que esto modifique, digamos, vamos a ver, si hablamos de puntos, si se quiere, ya lo va a decir ella, por supuesto que es la especialista, tal vez, por decir, un punto, 2 puntos, no sé, en cuanto a imagen, ¿no? Imagen negativa o cómo lo puede perjudicar. Pero el cúmulo de cosas, a la gente que lo votó, a la gente que creyó en él, que cree en él, aún no empieza a dañar una imagen Y ahí dijiste algo construida. importante, sobre todo porque muchos de los que lo votaron, de los que confían en él, en sus ideas, en su modo, fueron Los primeros en invertir a ciertamente ciegas, digamos. afectados por esto. Fueron los Claro. primeros en invertir a ciegas. Claro, Y, claro. y creo que lo más, digo, al margen de lo que pueda pasar en la Argentina, parece que hay una cuestión que no estamos midiendo y es que esto trasciende la barrera de la Argentina y ya no es si el Congreso lo investiga o no lo investiga, sino que está interviniendo la justicia de Estados Unidos. Digo, gran cantidad de los damnificados se han juntado en Estados Unidos para hacer una demanda conjunta y en Estados Unidos esto tiene penas que, digo, llevan cárcel. No es como en la Argentina, no, sí, lo hice, no lo hizo. Digo, está estipulado y ya hay un antecedente al respecto. Y esa me parece que es la cuestión como que hoy no se está midiendo, pero que a futuro puede traer otro tipo de Y consecuencias. creo también, cortito, esto de, creo que el argentino necesita el me equivoqué. ¿Me entendés? No sé si un pedido de disculpas, pero al menos un reconocimiento del error. Cuando se quiere minimizar o cuando lo hice desde mi cuenta personal, pero sos el presidente. No, bueno, pero lo hice desde mi cuenta Es personal. como que se Bueno, hace el pero otro, digamos. Y El eso es lo que tema más es jode a me veces. parece que lo que queremos en la Argentina es responsabilidad desde todos los puntos de vista, ¿no? Se habla mucho de responsabilidad emocional hoy en día. Responsabilidad desde quienes nos gobiernan y desde quienes se entiende, están allí puestos por la gente y uno deposita una confianza para que actúen con raciocinio y con altura, ¿no? Y me parece que cuando uno no encuentra eso, bueno, viene también el desazón y la desilusión, si se quiere, que venimos de muchos años en Argentina de te puede gustar alguien más o menos, podés estar de acuerdo o no con ciertas medidas, pero que la corrupción lamentablemente invade el poder, invade. Entonces, es como creo que la gente votó a él un cambio, si se quiere, ¿no? Quienes lo votaron, y tal vez hoy se están desilusionando. Entonces, ¿qué pasa con su imagen? ¿Ha cambiado o no? ¿Qué dicen los papeles? Porque en definitiva lo que importa son las encuestas, ¿no? Y la palabra de ellos que están estudiando este tema, ¿no? De estas imágenes públicas y qué sucede cuando hay un hecho de esta envergadura. Bien, CryptoGate, que fue lo último y más escandalizante, por así decir, que se dio en el gobierno de Milei. ¿Afecta a su imagen presidencial, a su imagen institucional? Se lo preguntamos ahora mismo a Marta Reale, consultora política, siempre nos ilumina sobre estos temas. Marta, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día. Bueno, un placer estar acá con ustedes. Hiciste una encuesta al respecto. Acabamos de terminar un relevamiento en provincia de Buenos Aires, que es súper importante porque estamos hablando de casi el 40% del padrón electoral. Sí. Y la verdad es que en términos de imagen y aprobación de gestión no observamos ninguna erosión, ¿no? Al contrario, específicamente en provincia de Buenos Aires, en ese aspecto hasta tiene un repunte respecto en la comparativa trimestral. En lo único que sí encontramos una mínima merma es en la intención de voto de su marca, es decir, de La Libertad Avanza. Y esto puede estar vinculado con que la mayor parte de las críticas también apuntan a su entorno, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué la figura de Milei o la aprobación de su gestión no se ve impactada por este aspecto? Porque la verdad que el CryptoGate es algo bastante abstracto para la gente, es un tema árido, que la gran mayoría de la gente no entiende de qué se trata, la gran mayoría de la gente no invierte en cripto, no tiene idea cómo funciona ese mercado.
Y hay que decir que en realidad la ciudadanía en general evalúa a los dirigentes en tanto y en cuanto sus acciones o sus decisiones afecten a su metro cuadrado. Ahora pregunto, Total. y te sigo palabra a palabra, ¿no? Me gustó inclusive cómo elegantemente dijiste erosión. No ha habido Sí. erosión, significa no ha habido como un maltrato, ¿no?, en la imagen Exacto. presidencial, de acuerdo a lo que opina la gente en esa Sí. encuesta. Pero está bien lo de la criptomoneda, está bien que mucha gente está muy lejos de esto, pero cuando se le agrega la palabra estafa, ¿eso no sonó fuerte en el oído de la gente? Claro, el punto es que, a ver, ¿qué sucedió? Los 2 primeros días, que eso lo observamos todos, sobre todo los que analizamos la política, lo que vimos es una reacción bastante negativa, sobre todo en las redes sociales. Quiero decir que nosotros este relevamiento lo hacemos a través de redes sociales, ¿no? Con lo cual, bueno, además en ese sentido cobra más valor, ¿no? Sí. Porque es el territorio del presidente. Bueno, los primeros días en general, sí, los 2 primeros días fue como muy ruidoso, porque además, convengamos que no sabemos si hubo delito o no, pero fue extremadamente desprolijo, hay que decirlo, lo que hizo el presidente de tomar una posición en la cual se autopercibe más como un influencer que como un jefe de Estado, y eso siempre tiene implicancias. Pero en realidad lo que sucedió también es que hubo una sobrereacción de la oposición, especialmente del kirchnerismo, y eso hizo que gran parte, o por lo menos el electorado que lo acompañó en el balotaje, se abroquelara, ¿no? Es decir, bueno, no pasás, acá no pasan, ¿no? Entonces, y se abroquelaron en defensa, si se quiere, del presidente. A ver, nosotros cuando analizamos por qué no le impacta a Javier Milei, o no le impactó todavía, porque acá lo que acaba de decir es una realidad. Hay que ver qué dictamina la justicia de Estados Unidos, porque eso sí puede tener un correlato en la opinión pública a través del impacto que pueda tener en la situación económica. A ver, si Que ya la... tuvo un poco, digo, porque inmediatamente después, digo, subió el dólar blue, cayeron las acciones argentinas, Sí, el pero riesgo después, país subió, después y después pero se inmediatamente tuvo, ¿no? se estabilizó, pero si la justicia de Estados Unidos determina que hubo alguna especie de ilícito, de no sabemos si partícipe necesario de una estafa o qué, o lo que fuera, eso va a resentir, sin lugar a dudas, la confianza de los mercados. Y eso va a tener un impacto súper negativo. En el fuerte de él, que es la economía, digamos. En el fuerte del que es la economía. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a ahondar en las razones por la cual la parte, por lo menos en este último relevamiento que hicimos, gran parte de los bonaerenses, en este caso, no siente o no se vio afectado por lo que hizo el presidente, y es que la verdad es que aumenta, depende del distrito donde nosotros evaluemos, pero aumenta o mejora la autopercepción de la situación económica de la ciudadanía entre 6 y 10 puntos en los últimos 3 meses. Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, por eso digo, es el metro cuadrado. Es el metro cuadrado, es las decisiones o las acciones de un dirigente que me afectan a mí en mi situación personal. Si ese dirigente lo que hizo me mejoró mi situación económica, que en este caso tiene que ver con la baja de la inflación, con el equilibrio fiscal, con que, bueno, se empieza a ver una reactivación económica, bueno, es bastante más probable que una sociedad, lamentablemente, quiero decir, acostumbrada a tolerar la corrupción, Sí. de alguna manera no castigue este tipo de cosas que de vuelta Se cambió el ron, son pero hacen hiper incorrectas. por el delinquen, pero sostienen la economía. Una cosa así, Exactamente, y en lugares, a ver, por ejemplo, como provincia de Buenos Aires, donde están atravesando una situación muy compleja con el tema de la inseguridad, y donde la gran mayoría o una parte importante de los bonaerenses se la endilga, digamos, a Kicillof, la figura de Milei ahí sale como indemne, ¿no? De alguna manera. Entonces, eso explica también por qué en esa comparativa, inclusive en imagen y aprobación, crece un poquito, pero decrece en la intención de voto. Parece contradictorio, pero no lo es. El presidente aún conserva, digamos, los niveles de adhesión, los niveles de popularidad, pero su entorno, por eso digo que se erosiona o se Marta. degrada un poco la intención de voto de la Libertad Avanza, porque su entorno empieza a estar cuestionado. Marta, esto de que no se altere la imagen del presidente debido a esto último, sobre todo el CryptoGate, ¿es tan lineal como decir que no ha perdido credibilidad? Que me lo no imagino sé. más a futuro, en futuras acciones o decisiones En que tome. realidad, a ver, yo he visto en estos días incluso muchas encuestas de colegas donde se metieron más específicamente en el tema cripto y hacen un montón de preguntas relacionadas con ese tema, que está muy bien y que de alguna manera también lo he podido constatar incluso hablando con la gente.
una cosa es si al ciudadano le parece bien o mal lo que hizo el presidente, y otra cosa es que deje de apoyarlo por eso. Entonces, para saber específicamente si hay un retaseo en el apoyo, hay que evaluar imagen y aprobación de gestión. Son las dos únicas preguntas que son válidas. El resto, si estuvo bien o estuvo mal el presidente, si... Bueno, si la nota con Jonathan Viale, por ejemplo, ¿le afectó en algo o no? Bueno, claramente, a la luz de los resultados de este último relevamiento, no le afectó. Ahora, ¿no va dañando Pero sí en de a cuanto a la poco? sí, digo, puede producir algo en cuanto a futuro, digo, ¿no? Ninguna duda, porque además el gobierno de Milei se ha caracterizado por tener una serie de errores autoinfligidos, ¿no? O sea, eso de pegarse tiros en el pie permanentemente, que hasta ahora la ciudadanía no lo condena porque le ha, digamos, ha encontrado beneficios en las decisiones de Milei que, de vuelta, impactan en nuestra vida cotidiana. Claro. A ver, esto tiene, como todo, es una sumatoria y en algún momento la bala entra. Y a veces no entra con este tipo de situaciones que pueden ser graves, que de hecho lo son, porque independientemente que no haya un ilícito, es grave lo que hizo el presidente, por lo menos desde el punto de vista institucional. Pero quizás después hay como lo que se le llama un efecto acumulativo, y ese efecto acumulativo, digamos, produce el punto de inflexión. Y a veces el punto de inflexión es por una nimiedad, por las cosas más pequeñas que hacen que la percepción de la ciudadanía cambie. Entonces, digo, sería importante que el gobierno de Milei no se recueste, digamos, sobre este aspecto de que, bueno, la ciudadanía no me condenó, las encuestas me siguen dando bien, porque eso es hoy. Mañana, por el mínimo detalle, justamente por este efecto acumulativo, la sociedad puede cambiar de opinión. Y cambia indefectiblemente de opinión. Marta, ¿qué pasa con estas encuestas que se realizan? ¿Se hacen a través de internet? ¿Cómo las hacen? Porque digo, por ahí digo, la gente que sigue a Milei, muchas de las personas, son muchos adolescentes, entre comillas, o jóvenes, que de hecho lo conocen a través de videos de TikTok y demás. ¿Cuál es la estadística? No, yo quiero decirles que nosotros hacemos relevamientos, tanto presenciales como digitales, y los que hacemos digitales a través de redes sociales son súper rigurosos en términos de metodología. Y en los dos nos da exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, esta semana no he hecho presencial, pero estoy segura que si hago una presencial me va a dar más o menos igual, porque la verdad que venimos cotejando los resultados, con lo cual yo les diría que lo descuento porque no varía. Una consulta, un presidente que reconoce un error, ¿lo beneficia a la imagen pública o lo perjudica por el hecho de decir, sí, lo hice, lamentablemente me equivoqué, la verdad que metí la pata, pifié, como dicen los chicos? Porque esto que hizo Milei fue, de alguna manera, no reconocer ningún tipo de falla, sino de, yo fui simplemente un influencer que estaba recomendando, llámese, una forma de ganar dinero o de financiar, y nada, simplemente algunos confiaron, lo lamento. Justamente ahí hubo estrategia, en no reconocer eso, como en no decir, no, a mí me estafaron. ¿Y por qué? De vuelta. Judicialmente hay estrategia. De vuelta, porque claro, la sociedad argentina prefiere a veces un corrupto antes que un pavo. Entonces él nunca va, si realmente lo estafaron, que la verdad que no sabemos, él nunca va a reconocer eso porque sería una muestra de debilidad ante la sociedad, ¿no? Además, perdón, pero no es un presidente que se destaque por hacerse cargo tal vez o salir a pedir disculpas de sus Nunca. dichos. Siempre redobla la apuesta. Hasta ahora le viene funcionando, insisto. Igual, hasta que en algún momento le deje de funcionar, igual no recuerdo demasiados presidentes pidiendo disculpas tampoco. Sí, no. O sea, Digo, digamos, vivimos en un país Mendoza, donde no el caso- conocemos presidentes que reconozcan errores. No, de Trayéndolo a hecho, Mendoza. Macri fue uno de los que más, y se le criticó mucho, ¿no? Por ese aspecto, por estar pidiendo disculpas Claro. cada 2 por 3. Trayendo a Mendoza el tema, Sí. digo, el hecho de que Alfredo Cornejo haya salido a bancarlo a Milei y dijo, mirá, Sí. la verdad que yo no veo que haya nada raro, una frase similar. ¿Le sirve eso a Milei? ¿Nos sirve a los mendocinos o no? Y también quería preguntarte, ya que te hago en esta, te meto dos en una, digo, hay un rum con Luis Petri, también otro mendocino vinculado al gobierno nacional, y declaraciones que hizo Cristina Pérez al respecto. ¿Eso cómo juega con la imagen de estos dos políticos mendocinos más representativos, que además, digo, la mayoría se sabe, están armando estrategias para el 2027? Bueno, yo creo que Cornejo, él debe pensar que no hay delito en lo que hizo el presidente y expresó su opinión.
también él ha manifestado muchísimas veces que él está muy en sintonía con el programa económico del gobierno, aunque en muchos puntos difieren, digamos, en las miradas, por ejemplo, respecto del Estado, ¿no? Cornejo sabemos que es un dirigente que cree en el Estado inteligente, quizás Milei por ahí cree más en el no Estado. Bueno, hay algunas visiones diferentes en ese sentido, pero sí comparten el programa económico y Cornejo siempre lo ha dicho, ¿no? De alguna manera no puede no compartirlo porque muchas de las cosas que está haciendo Milei ahora a nivel nacional, Mendoza lo hizo primero, ¿no? Entonces, creo que hubiese sido incoherente, mirándolo, no sé, no he hablado con Cornejo respecto a ese tema, pero creo que hubiese sido incoherente no apoyarlo y en ese sentido ha seguido una línea, ¿no? Y respecto de Petri, bueno, es una incógnita, ¿no? Porque vimos cómo el presidente Milei ha despedido a algunos funcionarios solo porque sus familiares o lo han criticado, como en el caso de la hija de Cavallo, o bueno, como en el caso del ex titular de ANSES, que su esposa también votó en contra del DNU, si mal no recuerdo. Bueno, veremos qué le sucede, ¿no? a Petri. Está siendo también criticado por otros aspectos, pero la verdad es que no tenemos certeza ahora si esos son solo trascendidos, si a Petri le va a aplicar la misma vara o de alguna manera es un privilegiado que puede eludir, digamos, la guillotina de Carina, ¿no? La famosa ahora guillotina de Carina. ¿Puede estar Milei en un lecho, digamos, de tranquilidad? O sea, esto de estar confiados ellos en... Yo creo que cometerían un error. El índice de inflación, estamos acá, bueno, estoy tranquilo. Yo creo que cometerían un error. Yo creo que cometerían un error porque vienen, digamos, con una serie de sucesos que hasta ahora no les impacta, por lo que acabo de decir, porque de alguna manera han dado respuestas en el plano económico. Pero la ciudadanía un día se cansa e insisto, y la bala entra. Entonces, eso de seguir cometiendo, seguir pegándose tiros en el pie permanentemente por distintas situaciones, en algún momento eso va a tener un impacto negativo en su imagen, en su aprobación de gestión y por lo tanto en la intención de voto, ¿no? Entonces, si se recuestan sobre, bueno, esto ahora no me afectó, me siento infalible, me siento incombustible, puedo seguir, bueno, sería el error más catastrófico que podría cometer no solamente el gobierno de Milei, sino cualquier gobierno. Teniendo en cuenta, perdón, cortito, Rodolfo, que también mucha gente, gente que votó convencida, gente que lo votó sabiendo que no quería lo otro, porque también se escucha mucho, bueno, a mí no sé, no me está gustando lo que está haciendo, digo, ¿no? O sea, se está equivocando, hay ciertas cuestiones o ciertas reacciones que no me parecen, y lo voté porque no quería aquello, ¿no? Entonces, ¿no? El voto antimasa. Es que ese es el problema que hay ahora. O sea, hay muchas cosas que no gustan de Milei. Es más, nosotros venimos haciendo una pregunta, es ¿con qué te identificas? O sea, ¿qué frase te identifica más con el gobierno de Milei si apoyás absolutamente todo, o sea, su programa económico, su forma de ser, su estilo, o aprobás solo su programa económico pero te disgusta su forma de ser y su estilo? Bueno, la verdad que a nivel nacional hay un 25% que adhiere a todo, pero hay más del 25% de la sociedad que adhiere al programa económico, pero no le gustan sus formas y su estilo. Entonces, tiene un núcleo duro, como tiene el kirchnerismo, pero no tiene una mayoría calificada, digamos, por eso insisto con este tema. Realmente es muy complejo para el presidente tener este tipo de actitudes, este tipo de acciones, porque hoy no le están generando un problema porque la oposición, lo que está enfrente es el kirchnerismo, que es la única alternativa hoy visible, ¿no? Entonces, en la medida que lo que esté enfrente sea peor a lo que está hoy, o por lo menos para la percepción ciudadana, bueno, ahí cuenta con esa cuota, digamos, ese margen, pero en algún momento, si continúa cometiendo este tipo de errores, puede surgir alguna otra alternativa que termine afectándolo. Marta, digo, ¿a Milei no le hubiese convenido que el Congreso lo investigue directamente y no frenar eso? Porque, digo, por frases mismas que él dicho, digo, lo contraponen y dicen el que no se deja auditar es porque es un chorro en cuanto a las universidades públicas argentinas. Y ahora que él está como en tela de juicio, digo, haber frenado una comisión investigadora, digo, quizás le juega hasta en contra eso, porque la gente dice, mira, no te dejas investigar, es porque sos culpable, digo, el primer juicio, ¿no? Sí, bueno, yo creo que
está bien, ellos quisieron evitar un daño, más ruido político. Una Ajá. comisión investigadora quizás generaría más ruido político, pero a mí me parece perfecto si se lo tiene que investigar también, sobre todo si ellos consideran Claro. que son inocentes, no deberían tener ningún inconveniente en que ninguna instancia lo investigue, pero mirando un poco la estrategia, ¿no? Analizando la estrategia del gobierno, lo que infiero que han querido evitar es más ruido político con una comisión investigadora que en realidad iba a tener el tema en agenda Mucho más. durante mucho más tiempo. Claro. La Marta. última, Marta, y gracias por venir acá al programa. Por favor. Se queda ahí la pregunta cuando hacen esta encuesta de si la imagen cayó o no cayó, si afectó o no afectó, esto último, el CryptoGate, como se le llamó, o se profundiza también al punto de saber si la gente cree que él fue partícipe de un engaño o fue parte. Bueno, lo más probable es que la próxima encuesta que hagamos vamos a medirlo. Yo quiero aclarar que esta encuesta que nosotros acabamos de hacer en Provincia de Buenos Aires ya la teníamos programada e intencionalmente no alteramos el cuestionario porque desde mi perspectiva lo único que marca, el único dato fehaciente para saber si un tema afectó a un dirigente es imagen y aprobación de gestión. Ninguna otra, el resto de las preguntas son cotillón, hay que decirlo, ¿no? Ok. O sirven para notas de color de los medios y demás, pero Ajá. no sirven para evaluar específicamente eso. Entonces, bueno, quizás fue la primera semana, quizás habrá que ver una vez que el tema decante un poco más, en algún momento eso pueda tener algún impacto en la opinión pública. Así que sin duda lo vamos a seguir el tema. Perfecto. Marta, muchísimas gracias por haber venido. Siempre es importante tenerte. Muchísimas Por gracias. favor, a ustedes. Gracias, Marta. por la Hasta Buena invitación. semana, Gracias.